Hola a todos, en este video tutorial vamos a ver qué es Forest y una introducción al manejo del mismo. Forest es un plugin de Software que sirve básicamente para generar vegetación, como veis en las imágenes que aparecen en pantalla. Vegetación desde árboles, hierba, etc. Aunque luego vamos a ver que podemos usar otro tipo de geometrías. Para comenzar en la escena tenemos un plano que va a ser la superficie sobre la que apliquemos el Forest. Vamos a ir a Create, vamos a Geometry y vamos a buscar la pestaña Software y vamos a dar a Forest y pinchamos en la superficie. Veis que nos genera una serie de planos que es la geometría básica que nos va a hacer Forest cuando lo apliquemos en una superficie. Os aconsejo que cuando uséis Forest lo hagáis sobre zonas, superficies que tengan escala real, porque si no la distribución que va a hacer va a ser confusa. A continuación vamos a ir a Modify y en Modify vamos a ver que tenemos varias pestañas y lo que os digo siempre, no os preocupéis porque haya gran cantidad de pestañas. En este caso Forest es bastante explícito, bastante concreto y la información viene muy bien explicada. Vamos a comenzar en Geometry y en Geometry lo que vamos a encontrar es en la parte superior un espacio donde vamos a ir posicionando los diferentes elementos que conforman un Forest. Os aconsejo que creéis un set de selección antes de nada para que a la hora de seleccionar el Forest no tengamos problemas. ¿Por qué os digo esto? Porque en una misma escena puede haber varios Forest. A su vez, esos Forest pueden tener varios elementos. Y hay un momento que seleccionar uno de ellos se puede complicar. En la parte inferior vemos que tenemos una serie de botones que nos van a permitir que añadamos nuevos elementos, que los eliminemos o seleccionemos varios al mismo tiempo. Tenemos varias maneras de crear geometrías, de meter geometrías en Forest. Por un lado tenemos una librería con elementos 2D y 3D y por otro veremos cómo podemos coger nuestros propios objetos y hacer esa vegetación con elementos que hayamos modelado o que tengamos de una librería. Voy a ir a Library y cuando abro vemos que tenemos elementos 2D, como pueden ser árboles por ejemplo, elementos 3D y luego tenemos una serie de presets. Vamos a comenzar por los elementos 2D. Voy a elegir un árbol, por ejemplo este, y cuando hago doble clic veis que el plano ha pasado a ser un árbol. Este sistema de crear vegetación es un sistema que se usaba antiguamente porque entender que la geometría que tiene una vegetación con una calidad aceptable es altísima. Entonces las tarjetas gráficas, los micros, los software no podían mover la cantidad de geometría que había, por ejemplo, en un bosque. ¿Qué hacíamos? Pues en un plano texturábamos en el canal de difusión la imagen en color, en opacidad el alfa y generábamos siluetas que nos permitían simular ese bosque. Como veis, en este caso está hecho sobre un plano. Yo puedo elegir que sean 2 planos, incluso 3 planos. ¿Y para qué se hacía esto? Para que cuando yo moviese la cámara pareciese que esos árboles tenían volumen. Pero simplemente era una simulación. Fijaros, vamos a ir un momento al editor de materiales y cuando lo abro, esto es lo que está pasando. En el canal de difusión tengo una imagen, en concreto esta imagen, y en el canal de opacidad tengo esta imagen, que lo que le está diciendo es que en el plano que hemos texturado la imagen, la zona blanca sea opaca y la zona negra se elimine. Como podéis ver, es lo que está sucediendo aquí. Este es un método que está en desuso. Se usaba tanto para árboles como para personas y no os digo que no podéis volver a utilizarlo, que en muchas escenas no sea útil. Es una opción que no tenéis que descartar. Pero una de las ventajas que tiene Forest es cómo maneja geometrías complejas, que vamos a ver más adelante. Voy a volver a la librería y en este caso vamos a elegir un elemento 3D, por ejemplo, estas plantas. Hago doble clic y vamos a elegir esta, Daisy 01. Me abre una pestaña que lo que me está diciendo es que como tengo una geometría poligonal densa, para que el equipo y la escena vaya más deprisa, puedo hacer que la visualización sea una nube de puntos. Luego veremos la pestaña Display y las opciones que nos ofrece. En este caso le voy a decir que no porque quiero que veáis la geometría completa. Digo que no. Y veis que me ha creado una serie de plantitas. Luego veremos cómo tocar la distribución y el escalado.
pero esto en verdad ya es una geometría, son polígonos que yo puedo modificar. La tercera opción que tengo, si no quiero usar la librería que viene con Forest en 2D o en 3D, puedo irme directamente a Custom Object y elegir el elemento de la escena que quiero usar. En este caso voy a usar el cilindro. Cuando hago clic, como podéis ver, está llenando la escena, está distribuyendo de una manera aleatoria, que ahora veremos por qué lo está haciendo así, nuestro cilindro. Si yo quisiese añadir un elemento más a este forest, volvería aquí, daría que me añada un nuevo elemento, vuelvo a elegir Custom Object, pincho en On y voy a elegir la tetera en este caso. Me vuelve a salir el mismo mensaje de visualización, le vuelvo a decir que no. Esto básicamente es lo que vamos a hacer en Geometry. Tenemos opciones como variar el escalado del elemento, en este caso lo estoy haciendo con el que tengo seleccionado, con la tetera, o puedo seleccionar el cilindro y cambiar el escalado. También puedo coger el Global Scale y tocar el escalado de ambos elementos al mismo tiempo. Otra de las opciones que nos ofrece es que toquemos el valor en Z. Si yo le meto un valor 2, veis como los cilindros se elevan 2 metros por encima del plano que tenemos. Lo que os comentaba, básicamente es lo que vamos a hacer en geometría, meter elementos que vamos a elegir que sean de una librería 2D, 3D, que sea un preset o que sea un elemento que hemos preparado, es proceso para esta escena. Antes de que veamos la pestaña de distribución, para que entendáis cómo Forest distribuye los elementos, quiero que veáis un momento la pestaña Display. Como os comentaba, para optimizar la escena y que el flujo de trabajo sea mejor, Forest nos da la opción de visualizar, tanto en el viewport, como vemos aquí, como en el render final, el objeto de una manera o de otra. En este caso lo tenemos como malla, entonces estamos viendo la malla del objeto. Yo le puedo dar Adaptative y lo que va a hacer es, hasta un máximo de 100.000 polígonos, me va a mostrar la malla. Si supero esa cifra, lo que va a hacer es mostrármelo como un proxy. Este proxy sería una previsualización con diferentes formas geométricas. Puedo elegir que sea una caja, que sea una pirámide, que sea un plano, etc. Yo puedo elegir cómo lo voy a visualizar. En este caso veis que todos los proxies tienen el mismo tono, un verde, uno más claro, uno más oscuro. Lo que puedo hacer es decirle que quiero que use el color ID y me va a cambiar, si yo me vengo a los elementos en Geometry y le digo que este sea, por ejemplo, de este color y el otro lo mantengo en verde, veis cómo cada uno mantiene su color. A continuación, la opción que me da es nube de puntos, Point Close, que lo que va a hacer es mostrarme solo los vértices del objeto. En realidad no son los vértices, lo que hace es generarme una nube de puntos para que el peso de la escena sea menor. Esto es en cuanto a visualización. Si yo aquí lo pongo en Mesh y luego en la salida le digo que sea Proxy, cuando renderice la imagen no veré la malla. Veré un plano, una pirámide, una caja, etc. Tener cuidado con la configuración para que no os llevéis una sorpresa cuando veáis vuestra imagen final. Voy a dejarlo en Mesh y aquí lo voy a dejar en Mesh porque la cantidad de polígonos que vamos a manejar tampoco va a hacer que la escena vaya mucho más lenta. Ahora sí, vamos a ver cómo distribuye Forest los elementos que tengamos en la escena. Voy a abrir Distribución Map y una vez que lo abro me da varias opciones. La primera es una serie de presets que tenemos predefinidos que nos van a permitir que la distribución se haga en función de la imagen que veis aquí en la parte superior. Donde hay puntitos blancos va a crear elementos de Forest, donde está en negro no lo va a hacer. Si yo cojo, por ejemplo, Full, que todo es blanco, como veis, toda la superficie disculpad, que teníamos aplicado el Forest se llena de los diferentes elementos, tanto la tetera como el cilindro. Al fin y al cabo, como veis aquí, esto es un bitmap que es completamente blanco. Si yo cambio al Spritz, lo que estoy viendo es una imagen con puntos blancos y negros. En función de esto hace la distribución. ¿Cómo puedo controlar yo la cantidad de elementos que va a haber? Pues en este valor, en Unit, si yo bajo el valor, vais a ver cómo aumenta la cantidad de elementos y si lo subo, cómo disminuye. Aquí no le estoy diciendo la cantidad de unidades que va a haber en la escena,
Lo que estoy haciendo para que lo entendáis es esta imagen que está aplicada, aunque no la veamos al plano, la estoy tileando. La estoy haciendo que sea más pequeña o más grande. Y en ese tileo hace que se produzcan más puntos blancos o menos. Si yo disminuyo el tamaño de la imagen, lógicamente habrá más puntos blancos, por lo tanto habrá más elementos. Otra de las opciones que tengo es en offset, en X, Y, generar un desplazamiento de los elementos que tengo en la escena. Como veis, cuando yo varío el valor en X, se desplazan en X, y si hago una variación del valor en Y, veis cómo los elementos varían en Y. Si por el motivo que sea yo no quiero usar este mapa, tengo la posibilidad de usar un mapa que haya hecho en Photoshop o uno de los mapas que tengo por defecto en 3ds Max. De Anon, imaginaros que voy a coger, pues lo típico, un checker. Hago doble clic y lo que está haciendo en este caso es, en las zonas del checker que está en blanco, me está aplicando los elementos, y la zona en negro no me lo aplica. Una de las opciones más interesantes que tiene Forest, aquí veis que los dos elementos se están pisando unos a otros. Si me deja que me acerque, ¿veis? Están uniéndose entre ellos. Si en distribución bajo aquí abajo del todo, veo que tengo la posibilidad de marcar colisiones. Lo voy a activar, y la colisión lo que me permite es decir que los elementos se detecten y que no se pisen unos a otros. Como veis, en este caso no parece que esté haciendo nada. ¿Por qué? Tengo que activar la opción Preview on Viewport, y cuando la activo, ahora veis que efectivamente los elementos no se tocan. Voy a quitar el mapa que tenemos aquí, voy a decirle Clear, voy a meter un mapa full, y veis cómo los elementos en un momento se están tocando. ¿Cómo puedo controlar el grado de colisión? Con este valor. Él lo que establece es un radio del 100% donde no puede haber colisión. Si yo bajo el valor, veis que las posibilidades de que los elementos colisionen cada vez es mayor. Por lo tanto, tenemos dos posibilidades para hacer la distribución. Por un lado, con una imagen que viene predefinida, que vemos que es un bitmap, o bien generando nosotros el bitmap y diciéndole en qué zonas queremos que lo haga y en qué zonas no. Y por último, en Unit, lo que voy a hacer es, bajando el valor, aumento la cantidad por tileado, y si lo subo, lo que voy a hacer es disminuir la cantidad. Por último, un valor, el threshold, lo que va a hacer es, en una imagen en escala de grises, va a tener en cuenta la cantidad de elementos que va a generar en función de la cantidad de grises que haya. Si yo meto un valor menor, va a haber más elementos en la zona de transición de blancos a negros. Si lo meto superior, va a ser un cambio mucho más contrastado. Bien, la siguiente opción que vamos a ver después de distribución map son áreas. ¿Qué vamos a hacer en áreas? Vamos a definir en qué zona queremos que haya elementos de Forest y en qué zona no queremos que haya elementos de Forest. Como veis, el perfil es muy parecido al que tiene Geometry. Tenemos un espacio donde vamos a ir cargando las diferentes áreas donde queremos que afecte o que no afecte nuestro Forest. El primer botón me permite que añada una spline area. ¿Qué significa? Mirad, voy a crear una spline, por ejemplo, una elipse. Acabo de generar una elipse. Vamos a volver a nuestro Forest, mucho más fácil seleccionarlo desde aquí. Vuelvo al Forest. Y lo que le voy a decir es que quiero crear una zona que es una nueva spline. Esta surface area, que es la que me genera por defecto, la puedo apagar. Veis que ahora no me genera absolutamente nada. Y en la spline le voy a decir que quiero esta spline, y me crea dentro de la spline los elementos. ¿Por qué me lo crea dentro? Porque la opción que tengo elegida es inclusión. Todo lo que esté dentro de la spline me va a generar elementos de Forest. Yo esta spline, si la muevo, vais a ver cómo me desplaza los elementos del Forest. Una de las ventajas que tiene esta spline es que la vuelvo a seleccionar. Si esta spline es una spline editable, en un momento dado yo selecciono este vértice y modifico la spline, como veis, también se modifican los elementos que hay dentro de la misma.
voy a volver a seleccionar, disculpad, voy a volver a seleccionar nuestro forest. Bien. Y lo que puedo hacer es decirle que elipse esté apagada y activar surface. Y puedo activar la elipse y decirle que me haga una exclusión. ¿Qué significa? Que sobre la superficie base que me genera estoy haciendo una exclusión en la zona marcada por la elipse. Al mismo tiempo también puedo hacerlo no con una elipse, sino con un objeto. Imaginaros, esta elipse la voy a apagar y a continuación voy a crear un objeto nuevo, vamos a crear una caja. Imaginar que esta caja fuese una casa y lo que vamos a hacer es posicionarla aquí. Vamos a escalarlo un poco. Nosotros lo que no vamos a querer es que dentro de esta caja haya elementos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Seleccionamos nuestro forest, vamos a Modify y le vamos a decir que queremos, en vez de decirle una spline nueva, vamos a decirle un objeto de área por exclusión. Hago clic y me pregunta qué objeto es el que quiero que esté excluido y selecciono la caja. Ahora mismo, si pongo la vista wireframe, vais a ver cómo en la zona de la caja no hay ningún elemento del forest. Esto viene muy bien si estáis haciendo una vivienda, por ejemplo, y no queréis tener unos matojos enormes en el salón, pues lógicamente lo que le vamos a decir es que la superficie que ocupe la vivienda no le afecte el forest que estamos aplicando. Vuelvo a Shade. Y a continuación tengo más opciones. Yo puedo decirle que un grupo de forest que haya generado antes, una serie de pinos por ejemplo, que no le afecte en esa zona el forest con el que estoy trabajando actualmente. Otra opción muy interesante, disculpad, es pintar un área de influencia. Voy a desactivar la caja, voy a desactivar la elipse que está desactivada. Y lo que voy a hacer es, eligiendo la opción Paint, pintar la zona donde yo quiero que me siga generando más elementos. Voy a decirle que me haga una exclusión y veis que donde yo pinto me hace una exclusión de elementos. Entonces esta zona que estoy dibujando es una zona donde estoy diciendo que no quiero que haya elementos de forest. Si en vez de decirle excluir le digo que lo incluya, voy a irme a Surface, lo voy a apagar y fijaros cómo ahora cuando yo elija pintar y pinte me va a ir generando más elementos conforme voy pintando. Y por último vamos a ver la pestaña Transform. Bueno, lo que voy a hacer es, voy a salir de pintar, voy a coger este elemento, lo voy a eliminar también la elipse con la que estábamos delimitando la zona, si me deja que la seleccione, le ñ. Y lo que voy a hacer a continuación, voy a coger el forest, un poquito en cargar, voy a ir a Geometry y voy a apagar de momento el cilindro. Voy a decirle que o me lo elimine o bien digo Disable y vemos como ahora mismo solo tengo activado la tetera. A continuación voy a ir a distribución y a pedirle que en la distribución me coja, por ejemplo, el Spirit 1 este. ¿Vale? En Transform vamos a tener varias opciones. Una de posición, de traslación, una de geotación y una de escalado. En traslación, si yo lo activo, lo que va a hacer es, en los diferentes ejes, una diferencia de más menos, desplazar los elementos. Por ejemplo, le voy a decir que tenga un menos 50 y un máximo de 50. A continuación, si yo quiero, veis que todas las teteras apuntan hacia el mismo lado, voy a activar geotación y le digo que tenga una variación de entre menos 5 y más 5 grados. Voy a exagerarlo un poco más y como veis, cada una tiene una variación y cada una apunta hacia un sitio. Y lo mismo sucede con la escala. Si activo la escala, le voy a decir un valor mucho menor, de un 40 a un 200. Y como veis, disculpad que le he puesto un 20, un 200. Y como veis, hace una variación de escala del 40% al 200% sobre el valor original que tiene. Esto lo puedo hacer o bien metiendo los valores o en el caso de la posición puedo crear un mapa. Lo más interesante es que uséis los valores porque agiliza y facilita muchísimo el trabajo. Básicamente
Estas pestañas son las que nos van a permitir que trabajemos con Forex. En Geometry lo que vamos a hacer es decirle qué elementos son con los que vamos a trabajar. A continuación le vamos a decir en el mapa de distribución cómo queremos que se distribuyan estos elementos. Vamos a decirle en Display cómo queremos que se visualicen en el viewport los elementos, y una vez que hayamos renderizado la imagen, en Transform vamos a decirle la variación de posición, tamaño y de rotación que vamos a trabajar. Y en áreas le vamos a decir en qué zona queremos que tengamos Forex y en qué zona no queremos que tengamos Forex. Como veis, es un plugin que es intuitivo, fácil de manejar y que la calidad final que podéis conseguir es bastante óptima. Para finalizar, quiero contestar con un ejemplo práctico a una de las dudas que me soléis preguntar con más frecuencia. Es cuando aplicáis a una superficie un preset de Forex y queréis modificar cualquiera de los elementos, desde el material a la longitud de un elemento, una modificación de geometría, y no tenéis muy claro cómo hacerlo. Vamos a verlo de una manera bastante sencilla. He preparado una escena que, como veis, es una escena bastante simple. Hay un plano, una modificación y tiene un V-Ray Sun y una cámara, no tiene mucho más. Y lo que vamos a hacer es seleccionar el plano, vamos a ir a Forex, vamos a aplicar un Forex y nos está diciendo que en una zona, un área tan grande, recomienda que usemos el límite de visibilidad. ¿Qué significa? En las opciones de cámara yo le puedo decir que me haga Forex solo en la zona, en el campo de visión que tiene la cámara. Vamos a decirle que sí para optimizar la escena y vemos que nos está generando los planos, en este caso como nube de puntos, del Forex. A continuación vamos a ir a Modify. En la librería vamos a abrir solo geometría y en la librería vamos a elegir, por ejemplo, este preset de hierba. Doble clic y ahora cambiará y vemos cómo nos aplica, en este caso como nube de puntos, la hierba. Y si renderizamos la imagen veremos que nos está haciendo una hierba bastante aceptable. Lo vamos a hacer ahora después, pero lo que quiero que veáis es, primero, en primer lugar, los elementos que tenemos en la geometría. Tenemos 3 elementos que están conformando este Forex, pero aquí lo estamos viendo de una manera unificada. Como os comentaba al principio del tutorial, donde explicaba la pestaña Display, yo tengo la opción de decirle Use Color ID y cuando lo activo veo qué zona de influencia tiene cada uno de los elementos que tengo en esta geometría. Bien, veis cómo tengo un naranja claro, un azul y un verde, y cómo esos elementos se están distribuyendo a lo largo de la superficie que he designado. Ahora bien, si yo quisiese cambiar, por ejemplo, que habitualmente me decís, es que el verde que me está haciendo no me gusta, ¿cómo puedo tocar el material? Vamos a hacerlo de la siguiente manera, es muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es entender que hay 3 elementos en la escena. Y a continuación, lo que vamos a hacer es ver que en el explorador de escena, en el Scene Explorer, tengo una capa que se llama Forex Template, que está apagada y que está congelada. Una vez que la he desescondido y descongelado, disculpad, lo que voy a hacer es ver cómo efectivamente los 3 elementos que conforman la escena están aquí. 1, 2 y 3 elementos que conforman el preset y que nosotros vamos a poder modificar, vamos a poder variar su geometría, su altura, etcétera, o incluso lo que voy a poder hacer es seleccionar el material, en este caso es este material, y modificar las propiedades que me hagan falta para que se modifique en el preset de la escena. Vuelvo aquí y lo que quiero que veáis, voy a calcular una imagen y vais a ver cómo de una manera tan simple nos ha generado una hierba con una calidad bastante alta. Acabo de calcular y lo vemos. Acabo de calcular y esta es la hierba que hemos obtenido. En esta hierba, como os comento, hay 3 elementos independientes que hemos metido dentro de un mismo Forex y que, como os he explicado, podéis modificar tanto su geometría como sus materiales. Espero que este video tutorial os haya gustado y os haya servido para entender los principios básicos de cómo funciona Forex, cómo crear una geometría, cómo distribuimos esa geometría, en qué áreas queremos que afecte
y cómo podemos modificar una matriz cambiando el material o variando esa geometría. Forest es un plugin muy potente a la hora de generar vegetación. De hecho, es uno de los plugins que explicamos en nuestro Master Biz y espero que visitéis nuestra página web o nuestras instalaciones porque merece la pena. Conocer Forest y los plugins que enseñamos en el máster va a hacer que la calidad de vuestro trabajo dé un salto exponencial. Muchísimas gracias y os espero en el próximo video tutorial.